Soy Estefany Chiriboga del segundo BGUE y les voy a presentar la unidad 1, Decadencia del Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo una etapa denominada Bajo Imperio, en donde a partir del siglo III atravesó cambios políticos y económicos, lo cual trajo consecuencias graves como la crisis política y la economía militar y social. Las constantes guerras obligaron al imperio a fortalecer su ejército. Esto aumentó poder, pero la figura del emperador se debilitó. Crisis económica. Aumentaron los impuestos debido a que las guerras generaban gastos excesivos para el imperio. La inseguridad de las fronteras afectó al comercio, ya que muchas mercancías no llegaban a su destino. Se abandonaron muchas propiedades en el campo, se redujo la producción agraria y subieron los precios de los productos agrícolas. Debido a que la población estaba muy afectada por impuestos, el aumento de precios y las malas condiciones de vida, los campesinos pobres formaron bandas y atacaron a las grandes propiedades. Ya a finales del siglo II comenzó a desmoronarse el imperio por completo, debido a que los emperadores, con sucesión de problemas políticos, los grandes costos militares y las invasiones, impidieron incentivar la productividad y el progreso de la sociedad. A finales del siglo II, el emperador Diocleciano intentó restaurar la situación mediante control de precios e inflación, extinción de los tributos obligatorios y la división del imperio en 4 regiones, conformando una tetrarquía. Tiempo después, Constantino derrumbó todo lo hecho por Diocleciano y disolvió a la tetrarquía. En el 313, el Edicto de Milán proclamó la libertad regional y Teodosio mantuvo la política, convirtiendo al cristianismo en la religión oficial del Estado. La división del imperio. Por la enorme extensión del imperio, en el siglo IV, Teodosio, quien era sucesor de Constantino, dividió el imperio administrativo y militante en 2, Imperio de Oriente y de Occidente. Dejó a sus hijos a cargo de cada uno, Arcadio, emperador en Oriente, y Honorio en Occidente. Imperio bizantino. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio dividió al Imperio romano en 2, Imperio de Occidente e Imperio de Oriente. El primero desapareció en el siglo V, cuando el último emperador fue derrocado por los ostrogodos. En cambio, el emperador de Oriente perduró hasta el siglo XV, con el nombre de Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino tuvo una época de máximo apogeo en el siglo VI, con Justiniano I, quien tenía el objetivo de restaurar el esplendor del Imperio romano. Decadencia y fin del imperio. A partir del siglo VI, el imperio empezó su decadencia por varias causas, como la presión de árabes y turcos, en donde los árabes conquistaron las provincias más ricas y los turcos se convirtieron en enemigos de Bizancio y lanzaron ataques contra las fronteras. La crisis económica fue otra causa, la cual fue producida por las continuas guerras que limitaron el rendimiento agrícola y afectaron al comercio. Cultura y arte bizantino. La cultura. La cultura bizantina estuvo marcada por el flujo del mundo griego. El latín fue desplazado por el griego, el cual se convirtió en la lengua oficial. El arte. Se fusionaron elementos clásicos griegos y romanos, con elementos orientales lujosos y coloristas. El emperador y su corte se rodearon de lujos y se reflejaban en las construcciones, vestimenta y joyas. Arquitectura. Se utilizaron elementos de la arquitectura romana, como la bóveda de cañón. La construcción era de ladrillo, revestido con lujosos materiales. Algunos de los focos artísticos fueron la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla y la Ravenna en Italia, como la iglesia de San Vital. Escultura. Se trabajaron relieves de marfil, de tamaño pequeño y de carácter simbólico, con representaciones simbólicas como Cristo, la Virgen y el Niño. Pintura. Se decoraba el interior de los templos con pintura mural, la cual consistía en formas abstractas de carácter simbólico. El icono también se utilizó, el cual era pintura sobre tabla con temática religiosa. Finalmente tenemos al mosaico, el cual era una técnica utilizada para cubrir las paredes y bóvedas. Se ilustraban escenas religiosas y episodios políticos del imperio. Era caracterizado por la riqueza de los materiales con oro abundante.